buenos días, mis hermanos. Reciban un fuerte abrazo de sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la Parroquia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Hoy en este día 21 de octubre del 2021 vamos a meditar un momento sobre la santa y bendita palabra de Dios. Vamos a reflexionar cada uno de nosotros donde estamos y ver qué es lo que nos quiere decir en esta hermosa lectura. Sí, para eso vamos a tomar la carta a los Romanos del capítulo 6 del versículo 19 al 23 y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven que uso figuras muy humanas, pues tal vez les cueste entender. Hubo un tiempo en que llevaron una vida desordenada e hicieron sus esclavos la impureza del desorden. Conviértanlos ahora en servidores de la justicia verdadera para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, se sentían muy libres respecto al camino de justicia. Pero con todas esas cosas de las que ahora se avergüenzan, ¿cuál ha sido el fruto? Al final está la muerte. Ahora, en cambio, siendo libres del pecado y sirviendo a Dios, trabajan para su propia santificación. Y al final de esta vida, y al final está la vida eterna. El pecado paga un salario y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es don de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, nosotros al meditar esta hermosa lectura, nos enseña y nos habla San Pablo cómo es que tenemos que trabajar cada uno de nosotros. Nos dice primeramente, ven que uso figuras muy humanas que tal vez nos cueste trabajo entender, ¿sí? Hubo un tiempo en que llevaron una vida desordenada, hicieron cuerpos, el pecado y la impureza, el desorden, hermanos. Nuestra vida pasada, anteriormente, ha sido de puro pecado, pura impureza. Hemos sido esclavos del pecado, ¿sí? Dice, cuando éramos esclavos del pecado, se sentían muy libres respecto al camino de justicia. Cuando andamos en el pecado, mis hermanos, todo lo que nos hablan, ¿sí? Mediante lo que es la justicia, mediante lo que es la verdad, mediante lo que Dios quiere que cambiemos, que hagamos un cambio en nuestra vida, a nosotros nos resulta más claramente lo que es el pecado. Para nosotros eso es la justicia. El pecado, para nosotros eso es la verdad. Por eso dice, cuando eran esclavos del pecado, se sentían muy libres respecto al camino de la justicia. ¿Por qué? Porque tomábamos una libertad. También la palabra de Dios nos dice, con todas esas cosas de las que ahora se avergüenzan. Hermano, tú que me escuchas en este momento, que estás pasando por diferentes tipos de situaciones, nos hemos dado cuenta que al caminar de nuestro Señor Jesucristo, a veces cualquier cosa que hacíamos mal, para nosotros nos da vergüenza. Nos da vergüenza ver toda la maldad que hacíamos cuando estábamos en esa situación. Para nosotros era una cosa normal, para nosotros era una cosa que todos lo hacían, pero ya cuando entra uno a buscar el camino de Dios, ¿sí? Trata uno de luchar para seguir y para agradarle a nuestro Señor Jesucristo, nos da vergüenza pensar o tal vez recordar toda la maldad que hacíamos, todo el pecado que nosotros cometíamos. Por eso dice, pero con todas esas cosas de las que ahora se avergüenzan, ¿sí? De las que ahora se avergüenzan. ¿Cuál ha sido el fruto? Meditemos, hermano, mediante toda la maldad que hemos cometido, mediante todas nuestras faltas, mediante todas nuestras injusticias, ¿cuál es el fruto que hemos tomado de eso? ¿Qué fruto has ganado de todo eso? ¿Sí? Gracias a Dios que ya el Señor te ha rescatado de ese mundo de maldad, de ese mundo de perdición, ¿sí? Ahora luchemos y esforcémonos, como dice la palabra de Dios,
para nuestra santificación. Recordemos que el estar en el pecado, en la maldad, nos da vergüenza. Pero también dice, ¿cuál ha sido el fruto? Al final está la muerte. Hermanos, cuando nosotros andamos en el pecado nos trae la muerte. Por eso la Escritura nos dice ahora, en cambio, siendo libres del pecado y sirviendo a Dios, trabajan para su propia santificación. Siendo libres y sirviendo a Dios. ¿Qué nos quiere decir? Ser libres de toda maldad, de toda injusticia, de todo pecado y sirviendo a Dios. ¿De qué manera, hermanos, le servimos a Dios? Eso es lo que nos dice la Escritura, ¿sí? Siendo libres del pecado y sirviendo a Dios, trabajan para su propia santificación, ¿sí? Al nosotros ser libres del pecado y también sirviéndole a Dios, dice que vamos buscando nuestra propia santificación. Eso es lo que tenemos que buscar cada uno de nosotros, mis hermanos. Buscar la santificación, ese reino que Dios nos prometió, esa vida eterna que Él nos promete. Pero todo es siendo libres de pecado y sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, el pecado paga un salario, ¿sí? Sabemos, hermanos, que el pecado dice que paga un salario y el salario que paga el pecado es la muerte. Todo pecado nos lleva a la muerte, a esa muerte espiritual, ¿sí? A esa muerte donde nosotros nos sentimos deprimidos, donde para nosotros ya se acabó. ¿Por qué? Porque al nosotros no tener a la fuerza de Dios dentro de uno, se nos va acabando todo. Por eso dice que el salario del pecado es la muerte. En cambio, la vida eterna es don de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. La vida eterna, ¿sí? Es el don de Dios en Cristo nuestro Señor. Ahora, ¿cómo queremos nosotros obtener esa vida eterna, hermanos? Ya vimos, en esta lectura vimos que el pecado, todo lo que hagamos mal, nos lleva a la muerte. Vimos también que nosotros, cuando estábamos en el pecado, en lo que era toda la maldad, vimos, ¿sí?, que nos lleva a hacer cosas diferentes, pero al mismo tiempo nosotros pensábamos que eran normales. Dios nos ha rescatado, Dios nos ha resucitado, ¿sí? Nos ha dado libertad. Ya vimos lo que es el pecado y ya vimos cómo Dios nos quiere santificar, cómo Dios quiere que nosotros trabajemos. Por eso también nosotros vemos, hermanos, como en el Salmo número 1 dice la Escritura, dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue camino de pecadores, ni se sienta en la junta de los burlones. Si nos damos cuenta, meditando sobre la primera parte de la Escritura, donde hablábamos que llevábamos una vida desordenada, a eso es lo que nos llevaba. Por eso dice la Escritura, dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de pecadores, ni se junta con los burlones. Dichoso el hombre. Así, hermano, que tú que me escuchas en este momento, quieres ser dichoso, agradable a Dios, escucha lo que dice la Escritura. No sigas el camino de los malvados, no sigas el camino de los burlones, ¿sí? No lo digo yo, lo dice la Escritura, ¿sí? Y dice también el mismo Salmo, más le agrada la ley del Señor y medita su ley de noche y de día. Así que, hermanos, nosotros leamos la santa y bendita palabra de Dios de noche y de día. ¿Para qué? Para encontrar todo lo que es bueno, todo lo que le agrada a Dios, para que seamos libres, para que nosotros seamos libres de pecado y podamos servirle a Dios con gran corazón, con gran gratitud. Eso es lo que nos enseña en este momento la santa y bendita palabra de Dios. ¿Qué es lo que hemos hecho anteriormente que nos causaba vergüenza? Ahora Dios te ha dado ya un corazón limpio, agradable a Dios. Sírvele a Dios con corazón dispuesto, con entrega. Eso es lo que nos dice en esta santa y bendita palabra de Dios. Luchar por alejarnos de la maldad para poder encontrar
ese gran gozo que es nuestro Señor Jesucristo, para poder entender y para poder esperar esa gloria, esa paz, esa santificación que Él nos promete, mis hermanos. Eso nosotros lo podemos encontrar también alimentándonos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la bendita y sagrada Eucaristía. Así es que, mis hermanos, que la misericordia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo habite en cada uno de sus corazones.